Gálatas capítulo 1 del 13 al 17. No sé si alguien se pudo dar cuenta que no tuve necesidad de sacarme los lentes y ponerme los otros. Mira, extraordinario, ¿viste? Espectacular. Por fin. Chile cambió. Y el pastor también. Ok. Cuando lo tenga listo, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, desde el verso 13 y hasta el verso 17. Bien, dígale al tiro a su corazón, no quiero que me hagas dormir hoy día. Dígale al tiro, así. No quiero que me traigas recuerdos de la casa. No quiero que me distraigas. ¿Ya? Dígalo. Ya, eso. ¿Lo encontró? Bien, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, porque ustedes ya saben acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. Para que yo predicara. Él me reservó desde el vientre de mi mamá, desde la guatita de mi mamá, y yo fuera un predicador del Evangelio. Quiero que cierres tus ojitos, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos hable. No, por los ojitos cerrados, pues, si no, hágame el ejercicio. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana, esta tarde ya, por este tiempo que nos regala, Señor, de estar en tu casa. Quiero orar en esta hora, al igual que el apóstol Pablo, Señor, yo quiero pedirte que mientras predique tu palabra, Señor, el Espíritu Santo transforme, cambie, Dios, las mentes, los corazones. Oro para que tu iglesia crea a tu palabra. Oro para que tu iglesia, Señor, no solo crea, sino que obedezca y podamos todos, Señor, caminar, vivir, Dios, y experimentar tu verdad. No tiene mucho sentido, Dios, venir a tu casa, escuchar algo a la cual creemos con la mente, pero que nuestro corazón no está dispuesto a hacer. Padre, bendícenos, porque si hay algo que necesitamos en este tiempo es a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, quiero hablar hoy día de la iglesia misional. De la iglesia misional. Y quiero, para comenzar, hacer algunas distinciones en la parte introductoria. Quiero hacerle primero unas preguntas a ustedes. Ustedes saben que dentro de la sociedad hay profesiones, hay oficios, hay encargos, trabajos, labores que tienen propósito, ¿verdad? ¿Sí? Ok, si yo les digo a ustedes, ¿para qué sirven los bomberos? ¿Ustedes qué me dicen? Para apagar incendios. Segunda pregunta, excelente, un 7 todos. Bien, si hago la siguiente pregunta, ¿para qué están las enfermeras? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Para qué sirven las enfermeras? ¿Qué me dicen ustedes? Para cuidar pacientes, excelente, otros 7. Vamos a promediar y lo vamos a poner coeficiente 2. Bien, ¿para qué sirven los pilotos de aviones? Para transportar pasajeros vía aérea, ¿verdad? ¿Está demasiado fácil? No, vamos a cambiar las preguntas, vamos a hacer una más difícil. ¿Para qué están ¿para qué están los mecánicos? ¿Para qué sirven los mecánicos? Para arreglar los vehículos. Bien, hagamos una más difícil. ¿Para qué sirven los cristianos? Ya, uno dice para servir a Dios, otro dice para predicar la palabra. ¿Te fijas que para decir para qué sirven los bomberos no hay ningún problema? Pero para decir para qué sirven los cristianos, nos tirita la pera. Y nos tirita la pera porque no queremos decir una cuestión que yo no esté haciendo. ¿Sí?
No queremos decir, oh, para llevar miles y millones de personas a las plantas de Cristo. Sí, suena bonito, pero si no lo estoy haciendo como que es una dicotomía, ¿no es verdad? Una cuestión que no junta ni pega. Quiero hablar hoy día de la iglesia misional. Y la iglesia misional es aquella que vamos a ver, pero les adelanto, es aquella que tiene claro para qué está en esta tierra. Ok, entonces tenemos dos conceptos que son parecidos, pero tienen algunos distingos, algunas cosas diferentes. ¿Son lo mismo una iglesia misionera? ¿Es lo mismo que una iglesia misional? ¿Qué es una iglesia misionera? Una iglesia misionera es aquella que está comprometida con el envío de misioneros a todos los lugares donde la cultura de la gente es una cultura diferente a la nuestra. Está comprometida con el financiamiento y está comprometida con el envío de personas a lugares donde culturalmente la gente es distinta a nosotros. Y la gente, podemos encontrarnos gente distinta a nosotros dentro de nuestro país. Tenemos zonas indígenas, ¿cierto?, en muchas partes de nuestra nación. Entonces, una iglesia misionera es misionera si financia y si envía gente a reducciones indígenas, por ejemplo, para que la gente que tiene su propia religión pueda conocer a Cristo. Pero también seríamos una iglesia misionera, ¿sí? Ah, pues tenéis que orar, te dije que oremos para que no nos quedemos dormidos, para eso oramos antes. Ok, la iglesia misionera también puede ser aquella que manda gente a África, a Nepal, a Uganda, en fin, a Serbia. Que mande gente, por ejemplo, a los países musulmanes. Ajá, ¿entendemos lo que es una iglesia misionera? ¿Sí? Ok, ¿somos una iglesia misionera? Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Ok. Vamos a una iglesia misional, vamos a ver si aquí sí somos. ¿Qué es una iglesia misional? Una iglesia misional es aquella que comprende que Dios no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20 misiones. Una iglesia misional es aquella que comprende, que sabe, que ha experimentado y que está completamente convencida que Dios tiene una sola misión. ¿Cuál es? A través de la historia, la Missio Dei, a través de la historia, la misión de Dios. ¿Qué significa esto? Que sus miembros están involucrados en ella todos los días de sus vidas y en cualquier parte donde los miembros de la iglesia estén. Voy a repetir esta última frase que después va a tomar un cuerpo un poquito más grande, va a agarrar un vuelo mayor. Dice que es aquella donde la iglesia misional, donde todos sus miembros, ¿cuántos son miembros de esta iglesia? Pocos, pero bueno, vamos a orar para que al final sean todos. Todos los miembros de esta iglesia, todos los días de sus vidas y en cualquier parte donde ellos estén, son misional. Bien, ¿ya sabemos lo que es una iglesia misionera? ¿Sabemos lo que es una iglesia misional? Antes dijimos que no éramos una iglesia misionera. Entonces, ¿somos una iglesia misional? Como que algunos sí, ¿verdad? Como que otros no, ¿verdad? Entonces esta palabra es para nosotros hoy día. Ok. ¿Y por qué la iglesia debe ser una iglesia misionera o a la vez una iglesia misional? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, es decir, desde el Génesis y al Apocalipsis, es para que los seres humanos puedan ser salvados. ¿Cuál es el gran propósito de Dios? Que los seres humanos puedan ser salvados. Y en esto quiero poner una pausa. ¿Por qué tenemos que enseñar respecto de una iglesia misional? ¿Será que en esta iglesia nunca se enseñó? Sí. Pero resulta ser que tanto en el trabajo como en la casa, los padres con los hijos, ocurre algo similar también en la iglesia, entre el pastor y los miembros de la iglesia. Y es que sabemos cosas, pero viene el relajo. ¿Sí? Si tú tienes hijos adolescentes o en estado, ¿no es cierto?, entre la adolescencia y siendo jóvenes, tú les dices el horario de llegada es a las 1 de la mañana como máximo, 2:30 como máximo. Las primeras veces cuando le dijiste llegó, pero cuando ya no le dijiste, ¿qué empezó a pasar?
empezó a jugar gallito contigo, ¿verdad? Y en la medida que tú no decías nada, hacía pasando media hora más, media hora más, media hora más, media hora más, hasta que finalmente llegó hasta el otro día. Bueno, si tú tienes un trabajador en la empresa, una persona que depende de ti, llegó un día 1 minuto, no pasa nada, no le dijiste nada, ¿verdad? Llegó 5 minutos, tú dijiste, bueno, entre 1 y 5 no hay problema. Pero cuando ya agarró con 5 minutos, empezó a llegar 10 minutos atrasado. Y si tú no le dijiste nada, llegó 15. ¿Hay normas en la empresa para llegar a temprano? Sí. Cuando la gente las incumple, cuando hay relajo, cuando la gente que tiene que decir, no dice. Así que a mí en la iglesia me toca decir, así que yo les voy a decir que nosotros debemos ser una iglesia misionera y debemos ser una iglesia misional. No lo somos, entonces algo no está bien y veamos si el Señor hoy día nos puede, yo creo que tiene poder para transformar nuestra forma de vivir la iglesia. Bien, ¿de qué se ha preocupado tradicionalmente la iglesia a través de los tiempos? La iglesia a través de los tiempos lo que ha hecho es buscar gente para ir al cielo. Entonces como que nosotros le damos a la gente un pasaporte y cuando esas personas reciben ese pasaporte, ese boleto, le decimos, ahora lo único que tienes que hacer es que pase el tren, que despegue el avión, que venga el ómnibus y que te lleve al cielo. Gloria a Dios. Entonces pasamos con el boleto todo el tiempo guardado, con el pasaporte todo el tiempo guardado, porque en algún momento o vendrán por mí o vendrán por todo el equipo, por toda la gente y todos vamos a ir al cielo. ¿Es mentira o verdad? Es verdad. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: si tu avión para la cual tienes un pasaje para ir al cielo parte en 30 años más, la pregunta es, ¿qué vas a hacer en esos 30 años? Supongamos que otros dicen, la verdad es que ya tengo como 80 años y la verdad que no sé, estoy como medio averiado, estoy averiada, no sé cuánto tiempo más me quede en la tierra. Así que yo pienso que el avión, el tren va a partir rápido. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer en el tiempo en el que estás escuchando esta palabra y que el tren o el avión venga por ti? Es una buena pregunta. Entonces, las personas pasan esperando toda la vida que Dios venga, porque en algún momento va a venir, pero no nos comprometemos con la misión de Dios. Y por favor, quiero decir algo, no es que las personas no se comprometan. ¿Cuántas personas acá van al trabajo sin faltar? Yo dentro de ellas. Entonces, sí son gente comprometida. Cuando la persona te dice, ¿no es cierto?, oye, hay una señora que está a punto de tener su guagua, no podéis dejar el turno, ¿te quedas o te vas? Te quedas. Entonces, la gente es comprometida. Por ejemplo, tú tienes ya los terneros encerrados, ¿verdad? ¿Sí? Al otro día no te dan ganas de levantarte, tú estás cansado, pero porque los terrenos están encerrados y las vaquitas están esperando, ¿no es cierto?, ¿tú qué haces? ¿Te levantas o no te levantas? Y le echas tus vaquitas, ¿verdad? Entonces, ¿la gente es comprometida? Sí. ¿Cuántos aquí se han pasado la noche paseando un bebé porque está llorando? Levante la mano. Ustedes son gente comprometida. Ustedes no tienen, la iglesia, los seres humanos no tenemos problemas de compromiso. Pareciera ser que el problema está por otro lado. Pareciera ser que tenemos problemas de compromiso cuando se trata de la iglesia. No solo somos almas que van al cielo un día, queridos, sino que desde ahora que estamos en la tierra debemos disfrutar de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? Es decir, ser un cristiano es ser una persona que está dispuesta, que está disponible, que está como con algo adentro. Cuando niño tengo esa imagen impresionante en la casa de mi abuelita o en la casa con mi mamá, esa tetera sobre la estufa, el fuego a full y la tapa de la tetera, ¿no es cierto?, moviéndose. ¿Alguien tiene esa imagen? Sí, yo la tengo y sí, y hacía algo así como
Y como que se movía así, ¿sí? Y yo me quedaba como niño mirándola. Y yo malía, decía, la boca de la tetera arriba parece la boca de un hermano de la iglesia, decía yo. ¿Viste? Era malilla. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles con esto? Que cuando tú tienes algo dentro de ti, no lo puedes contener, salvo que lo que tengas dentro de ti no sea relevante. Si lo que tienes dentro de ti es relevante, lo quieres compartir. Si lo que tienes dentro de ti no es tan relevante, dices, no, ¿para qué? No, los otros saben más. Cuando se trata de Cristo, no, pues querido. La salvación no es solo para la vida eterna. Porque si la salvación tiene efectos en la vida hoy, entonces estamos viviendo la salvación de una forma más completa y en un contexto específico de la vida. Bien. Yo vivo en el Evangelio, pastor, unos 8 años. Otro te dice, pastor, yo vivo en el Evangelio unos 5 años. Otros te dicen, yo vivo en el Evangelio. Ya, gracias. Y yo vivo en el Evangelio, te dicen otros, como 7 años. Ok. Pero vivir el Evangelio es compartir el Evangelio. Entonces tú puedes que vengas a una iglesia por 8 años, pero si no compartes el Evangelio, no estás viviendo el Evangelio. Si yo como pastor, llevo 14, 13 años viviendo el Evangelio y no comparto el Evangelio con nadie, no estoy viviendo el Evangelio. Vivir el Evangelio es compartir el Evangelio. Es compartir con personas, es predicarles. Y escucha bien, el compartir el Evangelio tiene 2 cosas. Predicarles y mostrar con nuestra propia vida. Aquí es donde la gente de pronto no comprende porque, por ejemplo, hay una prohibición estricta para no tomarse un trago, ponte tú, a la hora de comer. No hay una prohibición estricta, pero vivimos en una nación donde si un cristiano toma es mal visto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Y este no es canuto? Yo traduzco para la gente de otras naciones, ¿no es cierto?, que ve nuestro canal de YouTube. Ser canuto es ser evangélico en Chile. ¿Sí? Ok. Y este no es canuto. ¿Cómo está tomando? Y ahí comienza el problema. Porque vivir el Evangelio no es ser legalista. Vivir el Evangelio es predicarles con nuestra voz, pero mostrarles a Cristo con nuestra forma de vivir. Esto significa que yo no puedo en la oficina ser el personaje más conflictivo, pero además ser la persona que más predica el Evangelio en la oficina. Porque nuestra prédica no debe ser disonante con nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir debe ir en paralelo con nuestra prédica. Nuestra prédica es poderosa, entonces nuestra forma de vivir también debe ser poderosa. ¿Se va entendiendo? Entonces compartir el Evangelio es compartir con personas. Me encontré en otra ciudad predicando, enseñando, una persona se acerca a mí y me dice, mire pastor, después de la prédica de usted, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál será tu pregunta? Mire, en mi oficina hacen fiesta y yo nunca voy. Y yo le pregunto, ¿y por qué nunca vas? Porque yo le digo que vivo lejos, no le quiero decir que soy cristiana, pero yo vivo lejos, me dice, y le digo, no, después ¿con quién me voy? La gente me dice, nosotros te pasamos a dejar, no, es que no quiero llegar tarde. Le busco siempre una respuesta. Le dije, no sigan mintiendo. Van a darse cuenta que eres cristiana. Le tienes que decir, yo soy cristiana. Entonces, me dice, pero ¿y qué hago con la fiesta? A ver, le digo yo, ¿qué hacen en la fiesta? Bueno, hay momentos de premiación, después cenamos y es súper buena onda, compartimos, y después de eso viene la fiesta. Entonces le digo, ¿te gusta la fiesta? No me gusta mucho la fiesta. Entonces, anda, pues. Entonces cuando le digo anda, me abre los ojos porque pensó que tenía que disociarse de la gente, pues.
Anda a la fiesta, muéstrale a la gente que no eres de otro planeta, muéstrale a la gente que eres un ser humano común y corriente, muéstrale con tus hechos. Anda a la fiesta, anda a la premiación, cena con ellos, y a la hora que, si no te gusta la fiesta, parte la peineta o el galeón español y tú te vas para la casa nomás. Eso trajo a la mujer un descanso. Nosotros equivocadamente hemos creído que encerrarnos en casa es vivir el Evangelio. Error. Nosotros hemos creído que estar en la oficina, trabajar a cabeza gacha, metido, ¿no es cierto?, en el computador, escribiendo, haciendo lo que sea, y sin decirle a nadie que somos cristianos, esa es la forma de vivir el Evangelio. Falso, porque eso es estar con un boleto para el cielo en el bolsillo, pero no haciendo nada porque más gente tenga el boleto que tú tienes. Porque tienes el boleto, ¿verdad? Porque si no lo tienes, te aconsejo que vengas hoy a Cristo para que te lo entreguemos. En el fondo ya te lo están entregando. Bien, vamos adelante. Hay un concepto de vocación. ¿Qué significa vocación? ¿Qué significa vocación? Servir al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Eso significa, cuando voy al gimnasio a hacer deporte, yo sirvo al Señor. Cuando voy al supermercado, no trato mal a las cajeras, sirvo al Señor. Cuando voy a comprar a la multitienda, le digo, ya, pues apúrense, si no me atienden me voy. Yo conocí un personaje que decía así, Dios lo cambió. ¿Se entiende? Es decir, la vocación es ser cristiano en todas las áreas de nuestra vida. La vocación es, soy carnicero. Bien, en la carnicería me comporto como un cristiano y le hablo a la gente del Señor. Que soy un bombero. Cuando la gente está desesperada, yo le digo, ¿sabe qué? No se preocupe, Dios está al control. Cuando mi madre estuvo a punto de morir, yo me desesperé porque vi a mi madre que ya no vivía. Aparece una paramédico, bendigo la vida de esa paramédico, me abraza. Yo parece que me caí en el suelo viendo a mi madre a punto de morir. Y esa mujer me para, me abraza. Y me dice, no lo haga, me dice. Confía en Dios. Extraordinario. Me paré y dije, pero si soy cristiano. Vocación, querido, vocación. Vocación es, ¿qué eres? ¿Eres un abogado? Sí, entonces sirve al Señor siendo honesto, siendo transparente. ¿Eres tesorero? Perfecto. Sé con manos limpias, muestra a la gente que cristiano es símbolo de tener las manos limpias. El concepto de vocación es el siguiente, y está allá adelante. Servimos a Dios en lo religioso y servimos a Dios en lo secular. Para toda la totalidad de la iglesia y para toda la humanidad. ¿Lo quiere repetir conmigo? 2, 3. Servimos a Dios en lo religioso y servimos a Dios en lo secular. Para toda la iglesia y para toda la humanidad. ¿Se entendió? Eso es servir al Señor, por hermano. Venir a la iglesia de tanto en tanto no es servir al Señor. Y no quiero que te sientas incómoda, no quiero que te sientas incómodo, te lo estoy planteando desde esta perspectiva. Porque esta iglesia tiene que transformarse en una iglesia misional. La iglesia debe ir tras Cristo. No, yo voy tras Cristo, Señor. No, la iglesia nuestra va tras Cristo. Veamos el texto, veamos si ir tras Cristo está 100% correcto o algo no está correcto. ¿Cómo funciona hoy día la conversión en las iglesias normalmente? Las personas pasan al altar y se les dice, repite conmigo. Entonces dicen, yo Lucho, te recibo a ti, Jesús, y perdona mis pecados y si muero voy al cielo, amén. Entonces el pastor dice, hay fiesta en el cielo, y el Lucho está pensando en la fiesta que se va a mandar en la noche y con cuántas minas va a salir el fin de semana y cómo va a hacer para que su esposa no revise su teléfono.
Si el Lucho no se arrepintió de sus pecados, si no pidió perdón por sus pecados, aunque el pastor lo inscriba en un libro de miembros, no es cristiano. Hello. Bien. Las personas hoy pasan al altar, asisten a los cultos, bueno, leen sus Biblias, oran, aportan al mantenimiento de la iglesia. Y finalmente dicen, eso sí, cuando yo me muera, quiero que me velen en mi iglesia. No me vayan a velar en la funeraria, dicen. No, yo con mis hermanos, con mi iglesia, y que predique mi pastor. Entonces el pastor dice, gloria al Señor, este hermano y esta hermana han ido toda su vida tras Cristo. No, toda su vida se preparó para ir al culto, querido. Hasta en su muerte fue el culto. Nació y lo trajeron, que el pastor lo presente. Entonces ya lo presentamos y lo empezamos a preparar para el culto. Después lo bautizamos, nuevamente indoor, nuevamente internamente. Y después de eso, ¿no es cierto?, le hicimos un discipulado, y en el discipulado le dijimos, aquí esto es para que tú sirvas acá adentro, para que hagas cosas acá adentro, ¿no es cierto? Y después miró a una niña bonita de la iglesia, se casó, entonces ¿qué vino? Vino para que el pastor lo case. Y después tuvo hijos y vino para que el Señor le presente los hijos. Y después cuando finalmente muere, el pastor canta, cuando el ángel pase lista. Toda una vida tras Cristo. Y la labor de nosotros es ir tras los perdidos. Yo sé que ya te compliqué la vida. Pero si el trabajo de un pastor no es complicarle la vida a los miembros de la iglesia, entonces, si no es con todo, ¿para qué? ¿Cómo es la canción? Si no es con todo, ¿no es? Con todo, sino ¿para qué? Ahí está. No es para que vean que yo no le pego a la cuestión. Toda una vida tras Cristo, cuando Dios nos llamó para ir toda la vida tras futuros cristianos. Vamos a ver si el apóstol Pablo tenía el mismo concepto de conversión que nosotros. ¿Cuál es el concepto de conversión? Vengo a la iglesia, repito una oración, me inscriben en un libro, compro la Biblia, estoy haciendo puras cosas que estarían buenas, ¿no es cierto? Compro la Biblia, oro, le leo la Biblia, vengo a los cultos, ¿sí? Y vengo a los cultos y además de eso, de venir a los cultos, ¿no es cierto? Cuando yo me muero, pido que me hagan un funeral. ¿Está bien eso? ¿Está bien o está mal? Está bien, pero no es todo, querido. Entonces vamos a ver si Pablo tiene el mismo concepto. En Gálatas 1, del 13 al 16. Se los leo, está ahí, ¿verdad? Oh, viva la tecnología. Ustedes ya están enterados, mira lo que está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Punto seguido. ¿Este hombre estaba bien o estaba mal? O sea, mira, escucha, yo perseguía con furia a la iglesia y la trataba de destruir. No, gente de esa no hay aquí, no es, estamos hablando de Pablo. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Yo decía, yo tengo la religión de mis padres, así que yo no dejo la religión de mis padres. Punto. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Mira, escucha bien, mis antepasados tenían una religión. Mis antepasados me dejaron una religión. Yo mismo creía que esa era la única forma de vivir la vida. Lo que yo no sabía es que desde el vientre de mi madre, antes que dijera mi primer agú, antes de que me sacara mi mamá el primer cerdito, Él ya me tenía reservado
Quiero que veas para qué él dice que Dios lo tenía reservado desde la guatita de su mamá. Mira, sin embargo, Dios me había apartado desde la guatita de mi mamá y me llamó por su gracia. Eso significa, como era tan malo, tan perseguidor, era tan terrible, yo no lo merecía. Por lo tanto, cuando Él me llamó sin que yo lo merezca. ¿Alguien puede decir amén? Cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles. Quiero hacerte una pregunta. De acuerdo al ejemplo que vimos antes, venimos acá, hacemos la oración del pecador, ¿se acuerda? Sí, nos bautizamos, ¿sí? ¿Se acuerda? Compramos la Biblia, oramos, leemos y al final de la historia nos traen a la iglesia, aquí al edificio y decimos, y que antes, y no me predique por favor ningún otro que no sea mi pastor. Toda una vida tras Cristo. Y Pablo, desde que vino a Cristo, toda su vida detrás de los perdidos. Algo no está bien. Algo no está dando cierto, algo no está dando correcto, alguna enseñanza no está bien, alguna forma, algún mecanismo dentro de mi mente no está funcionando, porque si se está predicando la palabra de verdad, la iglesia tiene que activarse, la iglesia tiene que obedecer la palabra. Bien, ¿Pablo siempre fue tras los perdidos? No. Hubo un cambio, ¿verdad? Ok, ¿qué podría hacernos cambiar de actitud? De ir toda la vida detrás de Cristo, ahora ir todo lo que nos resta de la vida detrás de personas para que vengan a Cristo. ¿Qué podría transformar nuestra vida? ¿Qué podría transformar nuestra actitud? Porque está claro que nosotros somos gente responsable, nosotros somos gente comprometida con los hijos, en el trabajo, en la universidad. Hay gente que te dice, pastor, yo no puedo estar. ¿Por qué? Tengo que estudiar para una prueba el lunes. La gente es comprometida. Necesitamos entonces que la gente se comprometa también en el reino de Dios. ¿Qué puede entonces hacernos cambiar de mente? ¿Qué puede hacernos cambiar de actitud? Quiero que nuevamente vayamos a Pablo. Hechos capítulo 9, verso 3 al verso 6. Hechos capítulo 9, del verso 3 y hasta el verso 6. Mientras lo buscas, yo tuve un abuelo que fue pastor. Y mi abuelo tenía carnicería. Y mi abuelo no necesitaba calculadora. Mi abuelo sacaba las cuentas de las boletas, de las libretas del fiado. ¿Alguien se acuerda de la libreta del fiado? Ordinario. Sacaba la cuenta de la libreta de los fiados a mano y hacía así su libro. Había unos lápices de rojo arriba y azul abajo. ¿Quién se acuerda? Ordinarios, son de los míos. Entonces le hacía así. Me debe 50.324 pesos. Y la gente, ese era mi abuelo. Carnicero. Pero era un viejo choro para predicar la escritura en su carnicería. Y mi abuelo, cuando partió recién con su carnicería, puso un letrero afuera. O quiso poner, esa parte no lo tengo tan claro, pero él siempre lo contaba. En este negocio, pesos y medidas exactas. Así que él le dijo a su gente que trabajaba con él, cuidadito con cobrar de más. Cuidadito con engañar a la gente con los pesos. Era choro el viejo. Entonces fue a la universidad, no, tenía tercero básico. Entonces la educación hace el cambio. No, señores, lo que hace el cambio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando alguien está, Cristo está dentro de su vida, esa persona es virada, es transformada, es cambiada. Y la gente le dice, Lucho, ¿qué te...? No, Lucho no cambia. Oye, Pedro, oye, Rosita, ¿qué te pasó? ¿No? Ok. Entonces,
¿Qué hizo cambiar a Pablo? Lo mismo que te puede cambiar a ti y a mí hoy día. Dice así, Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, el que está escribiendo es Lucas, ocurrió que al llegar cerca de Damasco, repentinamente a Pablo le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te parece a ti que uno puede ir por la calle y esto está pasando a cada rato? ¿Te parece que esto ocurre a cada rato? No, ¿verdad? La única posibilidad que esto ocurra es que sea sobrenatural. La única posibilidad que ocurra es que sea Dios el que está cambiando las atmósferas. La única posibilidad que ocurra es que sea el mismo poder de Dios que quiera intervenir en la vida de una persona, siempre que esa persona quiera que Dios intervenga. Y digo esto porque mira lo interesante. Alguien podría decir, Dios lo forzó. Mira, cuidado. Él cayó en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él acaba de quedar ciego. El resplandor de luz fue tan grande, tan grande, tan grande, que el resplandor de luz le provoca un daño en la vista y él queda de inmediato ciego. Y él sabe que si le están hablando, él sabe que si quedó ciego, sabe que si está en el suelo y sabe que si alguien le está diciendo en el mundo espiritual su nombre, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Kyrios? Él no sabe todavía. La palabra Kyrios puede ser usada como un honor, pero la palabra Kyrios va a cambiar ahora. Y dice, y le dijo Dios, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Mira, le dice, tú puedes irte contra una esponja y está bien, tú puedes irte contra un colchón y está bien, pero lo que tú estás haciendo es irte en contra de puntas afiladas. Ir en contra mía te va a resultar en un daño terrible. Escucha bien, ir en contra mía te puede resultar doloroso. Dura cosa te es dar coces, golpes contra las puntas afiladas. Entonces cuando Dios le dice está temblando y temeroso, dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Este Señor es distinto al anterior. En el anterior está queriendo saber qué Señor está hablando con él. Cuando el Señor le dice, yo soy Jesús, este Señor de ahora es diferente. Este es un Señor al que se está sujetando. Este es un Señor al cual le está diciendo, de ahora en adelante el que manda eres tú. Cuando le dice, Señor, ¿quién eres? Él quiere saber quién habla con él. Cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Le está diciendo, mi voluntad es tuya. No mando yo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Aunque no me gusta, aunque tenga que sufrir, porque tuvo que sufrir. Ahora el que dirige el vehículo de mi vida se llama Cristo. Por eso me hice la pregunta al principio, ¿qué nos puede hacer cambiar de actitud? Yo diría, querido, que si algo poderoso no nos ha hecho cambiar de actitud, algo está pasando con nuestro cristianismo. Alguna tuerca le falta apretar, algún tornillo le falta pegarle una vuelta. Porque si tú y yo no estamos aquí producto de un llamado poderoso, es posible que un sistema religioso nos tenga muy bien atado y nosotros no nos demos cuenta. Bien, estamos claros que lo que pasó con Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto crees que se demoró en predicar? ¿Crees tú que él haya hecho un curso de teología de 5 años? ¿Crees que hizo un proyecto 28-20 de un año, de 12 meses? ¿Crees que vino por unos 3, 4, 5 años a la escuela bíblica en la mañana de 10 a 11 y cuarto y ahí quedó tiki-taka? Quiero que tú sepas cuánto tiempo se demoró Pablo en comenzar a predicar. Hechos 9:20 nos informa que Saulo comenzó enseguida a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuánto se demoró, Ceci? Nada. ¿Cuánto se demoró, Alberto? Nada. Sebastián,
¿Cuánto se demoró Pablo en ponerse a predicar después que tuvo ese encuentro? Nada. Simón, ¿cuánto se demoró? Nada. Pedro, ¿cuánto se demoró? ¿Y por qué nosotros nos hemos demorado tanto? ¿Quién nos enseñó distinto? ¿Quién nos predicó un evangelio diferente? Es más, Pablo a estos mismos hermanos de Galacia, en el capítulo 3 le dice, si alguien les ha enseñado un evangelio distinto al que yo les predico, sea anatema, sea separado de Dios, nunca estará con Dios. Y esa es la razón por la cual tú siempre me vas a ver enseñando, predicando, exponiendo un evangelio que nos deje incómodos. En serio, pues querido, yo sé, yo tengo claro que si yo predico acá y los dejo a todos contentos, esto está lleno. Entonces ustedes me dicen, pastor, eso es lo que tiene que hacer. Te digo, no. Si mi trabajo no es acumular gente. Mi trabajo es preparar personas para el reino de Dios. Saulo comenzó enseguida a proclamar en las sinagogas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, tú, alguien que sea muy bien despiertito y pillo, me dice, sí, pastor, pero aquí hay un error. Pablo dijo antes en Gálatas, capítulo 1, desde el 13 en adelante, que Dios lo reservó desde el vientre de su madre, escucha bien, no te distraigas, desde el vientre de su madre para anunciar la palabra a los gentiles. Y aquí está diciendo que él de inmediato comenzó a proclamar en la sinagoga, gente que no es griega, gente que es judía. ¿En qué quedamos? Le predicaba a los no judíos o a los judíos. Y aquí esta es una enseñanza preciosa. Para él no había ninguna diferencia. Todos estaban necesitados de Cristo. Hay gente que lleva años en religión, gente que lleva años en iglesia. Quiero decirte una cosa, el grave problema que hay hoy día y el gran desafío que tenemos los predicadores es evangelizar a nuestros hermanos. Tenemos que evangelizar a los de afuera, por supuesto, pero ¿sabes qué? La gran tarea y la más difícil es tratar de que la gente que está en las iglesias venga a Cristo porque quiere vivir una vida sin Cristo. Y no puede ser. Por eso Pablo, cuando una vez que se dio cuenta que el que lo estaba llamando era el Dios creador del universo, lo único que dijo fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Y cuando él comprende que su labor es predicar el evangelio a los gentiles, él comienza de inmediato predicando no a los gentiles, griegos o no judíos, sino que comienza predicando de inmediato a los judíos. Eso significa que para Pablo todos estaban necesitados de arrancar del infierno para entrar al cielo. Impresionante. ¿Puede alguien pasar de un perdido a predicar enseguida a Cristo? Claro. Pablo lo hizo. ¿Puede de inmediato? Claro. Mira, mi abuelito, este hombre carnicero, ¿te acuerdas? Del lapicito. Decía lo siguiente. Se paraba aquí y se afirmaba. Sí, se afirmaba ahí. Y decía, hay gente que dice, no puedo predicar, pastor, porque no sé. En esta iglesia alguien no me podía decir eso. Si alguien me lo dice, lo mando para la iglesia al frente. No, es broma. ¿Cuántos se ríen? A ver. Gracias por reírte. Si tú tienes que venir para que me apoyes, para que te rías, ¿viste? Ok, entonces mi abuelo decía, hay gente que dice, yo no puedo predicar, pastor, porque no sé predicar. Y el viejito choro decía, es que Dios no hizo nada en tu vida, nunca te cambió, nunca te transformó. Pues bien, si Dios ha hecho algo en tu vida, de eso háblale a la gente. Bueno, ese viejito tenía tercero básico, se llamaba Alejandro Pino Riquelme, aquí está su nieto. Te lo presento, este se llama Manuel Esteban, el Esteban se llamaba el papá de él. Manuel es el hijo mayor de Alejandro, del viejito choro. Aquí está Manuel Alejandro Pino Bahamonde, con mucho apego a Chiloé, porque ahí están todos los Bahamonde.
que soy chilotito. Querido, no tienes excusa para no anunciar a Cristo. Si Él te encontró y de una forma sobrenatural, como he escuchado muchas veces aquí, eso es lo que la gente necesita saber. Le haría un aplauso al Señor, así como para... Ah, bien, 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 bien. Cuando Pablo comienza a predicar de inmediato, él hace un cambio de prioridades. Bien, por este lado me escuchan mejor. Aquí está mi esposa, aquí está Alberto, que son gente que me apoya. ¿Cierto, Albertito? Sí, claro. Bien, cuando Pablo comienza de inmediato el cambio de prioridades. ¿Por qué cambia de prioridades? Quiero explicártelo de inmediato. Él cambia de prioridades porque él era un fariseo. Y como fariseo pertenecía a una organización. Y ahora cuando él pregunta, ¿qué quieres que haga? Está dispuesta a decirle, bye bye, baby. O sea, radical, pues. Cuando él está diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Él era un emprendedor, él era un microempresario. Tenía una fábrica donde producían tiendas de campaña. Cuando él está diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Él está diciendo, si tú quieres que deje mi trabajo, yo dejo mi trabajo. Él está cambiando sus prioridades porque cuando él le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Él está diciendo, Señor, yo estoy persiguiendo, pero tú me dices que no debo hacerlo. Yo estoy dispuesto a cambiar. Yo estoy dispuesto a cambiar. Lo que Pablo está haciendo es cambiando sus prioridades. Entonces la palabra nos pregunta hoy día, ¿cuáles son tus prioridades? Porque podría ocurrir que las prioridades tuyas y las mías estén impidiendo que el reino de Dios se extienda, pues. Porque pudiera ocurrir que en este momento, por ejemplo, hoy día hay gente aquí que no está porque tiene otras prioridades. ¿Se entiende? Y así no puede ser, así no funciona. Dios nos quiere 100% para Él. Él no anula tus gustos, Él no anula tus hobbies. Para que la gente, ¿no es cierto?, que quiera ir al gimnasio de la Nancy, ¿puede ir al gimnasio? Claro, pero a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana del domingo es culto. ¿Me capta? Para que tú no piensas, chute, ¿qué hago con el CDF, pastor, con el Fox Sport Premium? Me gusta ver el fútbol. A Dios no le incomoda que veas el fútbol. Lo que le incomoda es que cuando hay un partido que a ti te gusta, tú no hagas nada más que ver el partido y dejes a Dios votado. Y todas las cosas de Dios votadas. ¿Para qué hablar de las teleseries? No, mejor no las hablo, hablemos del fútbol nomás. Queridos, cuando tú y yo somos impactados por el poder de Dios, nuestras prioridades cambian. Quiero que en un momento hagas mentalmente un ejercicio. Mentalmente, coloca en orden de prioridad las 5 primeras cosas actuales, no las que te gustarían, las 5 primeras cosas actuales. Pone primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Si no, las 3 primeras, ya, no las que te gustaría, a las que hoy día le dedicas más tiempo, menos tiempo y después. Vamos, las 3 primeras. ¿Hiciste el ejercicio? Está fácil. Si tú me dices, pastor, en mi primer lugar, yo a lo que más tiempo le dedico es a Cristo, gloria al Señor. Pero si no es así, este mensaje es para mí y es para ti. Y es para ti. Y es para ti. Me dijeron ya que me queda poco. ¿A qué es lo que Dios te llamó, querido? Ya fuerte, fuerte, fuerte. ¿A qué Dios nos llamó? Fuerte, arriba. A cumplir su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que la gente sea salva, que la gente huya del infierno. Ir tras perdidos.
Pastor, o sea, yo no vengo más a la iglesia para no estar detrás de Cristo. No, querido, no tienes que hacer una cosa dejando de hacer la otra. Tienes que ir tras Cristo, pero también debemos ir tras los perdidos. Hay gente necesitada, querido. Hay más gente necesitada que la que tú te imaginas. La gente que no conoces no te dice, te muestra una familia perfecta, te muestra un matrimonio perfecto, te muestra un trabajo perfecto, te muestra una casa perfecta, pero basta que converses un poco con ellos para que te des cuenta la inmensa necesidad que tienen de Jesús. Y para eso Dios nos llevó a otra ciudad con mi esposa, para eso Dios nos llevó. Porque hay mucha necesidad. Y la mies es mucha, pero están faltando los obreros. Hay mucha gente que está indoor. Hemos cometido un error y vamos con la ayuda del Señor a repararlo. Y el error es que hemos pasado preparándonos para el culto. No, pues si nosotros hasta ensayamos para el culto, pues. Claro, pues, me preparo, pues. Incluso digo, mañana, ¿qué ropa me pongo para el culto? A ver, ¿sí o no? Sí, pues sí. ¿Está ensayando o no está ensayando? Claro, pues. Y no puedo hablar mucho aquí porque tengo ropa tendida, pero a ver si los zapatos combinan con la ropita, y si los zapatos combinan con la chaqueta. ¿Sí? Nos preparamos para el culto, pues querido. ¿Y está mal? No. Lo que está mal es que le demos tanta prioridad a aquello para que los perdidos no estén en ninguna parte de nuestro panorama. Quiero cerrar porque ya, después de todo, cuando Jesús resucita, Él nos dice, desde hoy en adelante prepárense para el culto. ¿Dice así? Ya resucité. Ya dejé atrás la tumba, ahora me voy a la diestra de mi Padre, así que háganme bien los cultitos. Así dice. Viste que no hemos equivocado, pues, querido. Y me alegro mucho que esta prédica salga en nuestro canal de YouTube. Si alguien quedó no muy claro, puede, en la tarde ya los hermanos ya están subiéndolo al canal. Alguno dirá, con todo lo que escuchamos hoy día, más encima lo volver a escuchar. Marcos 16, desde el 15 al 16 está ahí, así que esa es la ventaja de tener los multimedia. Bien, Marcos 16, del 15 al 16 dice para qué nos llamaron. Así que si alguien no sabía, ya no voy a preguntar cuántos no sabían, porque después de este culto todos van a saber para qué Dios los trajo. Y les dijo Jesús a los discípulos, les dice, vayan por todo el mundo. Una iglesia misionera, ¿verdad? ¿Ya? Y también misional. Y prediquen el evangelio a todas las personas. El que crea y fuere bautizado será, pero el que no creyere será condenado. Es la decisión de las personas. En Mateo 10, 28, del 18 al 20, le da un poco más de cuerpo. Entonces, teniendo los dos pasajes, tenemos ya la misión de Dios un poco más complementada. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, vayan al culto. No, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan, hermanos, hagan simpatizantes del Evangelio. Hagan gente con corbata y con terno. No. Hagan discípulos a todas las naciones donde vayan, a todas las ciudades, en todos los trabajos donde estén, en todos los colegios en los que estudien, en todas las universidades donde vayan, en todos los barrios donde les toque vivir. Trabajen para el reino y transfórmelos en discípulos. Bautizándolos. Y cuando los ganen para el Señor, bautícenlos. Y después que lo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes mismos enséñenles, háganle discipulado, para que guarden todas las cosas que les mandé. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, porque si les va a dar miedo, si van a creer, les va a dar vergüenza. Y cuando crean que los van a rechazar, recuérdense que yo estoy con ustedes todos los días
de sus vidas. Mientras se ponen de pie, quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor. Si es para el Señor, pienso que tendría que ser un poquito más fuerte.